¿no? Es que el mío está a ver, chécalo por favor. Con razón dice, padre, se volvió blanco esta hoja, no veo nada. ¿Sí? ¿También? A ver, adelante, hermanita. ¿Qué dice? Es necesario convertirse, es decir, volver a Dios, el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra. No habita en santuarios fabricados por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado, el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. Él creó de un solo principio todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la faz de la tierra, fijados los tiempos determinados y los límites del lugar donde había de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas la buscaban y la hallaban, por más que no se encontraba lejos de cada uno de nosotros. Pues Él vivimos, nos movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros, porque somos también de su linaje. Si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano. Dios pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por el hombre que ha destinado, dando a todos una garantía a resucitarlo de entre los muertos. Muy bien, entonces también somos nosotros, ¿qué cosa? Linaje de Dios, porque somos también su linaje, es decir, pertenecemos a la gran familia de Dios. Si somos pues del linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano. Pues Dios, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha fijado el día en que va a juzgar al mundo según su justicia. Por eso, antes de todo ello, es muy importante el volver a Dios. Y en el Deuteronomio capítulo 4, 29 dice: desde allí buscarás a Yahvé tu Dios, y le encontrarás si le buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque Dios no está lejos, Dios está allí. Pero ¿qué tenemos que hacer? Buscarlo de todo corazón, es lo que dice la palabra, ¿no? Isaías 55, del 6 al 7. Busca a Yahvé mientras se deja encontrar, llamadle mientras está cercano. Deja el malo su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé, que tendrá compasión de él, a nuestro Dios, que será grande en perdonar. Será grande en perdonar. Pero no podemos regresar a Él si antes no hacemos lo que se le llama el examen de conciencia, porque no sabemos de qué nos estamos arrepintiendo. Por eso uno de los factores más importantes es la confesión de los pecados. Oseas, en el capítulo 6, en la página 32, dice la Biblia en Oseas 6, 1 al 6: venid, volvamos a Yahvé, pues Él ha desgarrado y Él nos ha curado, y Él nos curará. Él ha herido y Él nos vendará. Dentro de pocos días, dentro de 2 días, nos dará la vida. Al tercer día nos hará resucitar, y en su presencia viviremos. Corramos al conocimiento de Yahvé. Cierta como la aurora es su salida, vendrá a nosotros como la lluvia temprana, como la lluvia tardía que riega la tierra. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha de hacer contigo, Efraín? ¿Qué ha de hacer contigo, Judá? Vuestro amor es como nube mañanera, como rocío matinal, que pasa,
Por eso les ha hecho trizas por los profetas, los ha matado por la palabra de mi boca, y mi juicio surgirá como la luz, porque yo quiero amor, no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Sí? Conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces es eso, regresar a Dios indica conocerlo más a Él. Holocaustos son sacrificios. Pero hay muchas personas que hacen sacrificios. Por ejemplo, en México, en la Basílica, el 12 de diciembre, cantidad de gentes corren o van. O como allí que es como se llama ahí en la Ciudad de México, donde hacen Iztapalapa, la Pasión del Señor. ¿Cuánta gente no se sacrifica por hacer la Pasión del Señor? Esos se llaman sacrificios, ¿no? Holocaustos, ofrecen cosas. Pero si no hay conocimiento de Dios de lo que hago, ¿de qué me sirve todo ello? No tiene sentido, ¿eh? Hay personas que dicen, yo voy a la basílica y de rodillas, y todas sus rodillas peladas y todo. Pero llega a su casa, agarra otra vez con todos sus vecinos y los maltrata y tantas cosas más. O sea, de verdad, ¿vale la pena tu sacrificio? Holocaustos, sacrificios. Dios no quiere holocaustos ni sacrificios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Conocimiento de Él, ¿eh? Conocimiento de Dios, más que holocaustos, no sacrificios, ¿no? Eso es lo que dice la palabra. Por eso también Oseas 14, 2 al 3 dice: vuelve Israel a Yahvé tu Dios, pues has tropezado por tus culpas. Tomad con vosotros palabras y volved a Yahvé. Decidle: quita toda culpa, toma lo que es bueno, y en vez de novillos te ofreceremos nuestros labios. En el Antiguo Testamento, para poder perdonar los pecados, se ofrecían, ¿no?, animales para el perdón de los pecados. Pero el rey David decía claramente, ¿no? Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Porque si no hay un corazón puro, no se va a poder volver a Dios. No se puede. Es importante reconocer la culpa y volver a Dios. Dios perdona todos nuestros pecados, evidentemente, como lo dice Isaías, ¿no? Lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías delante de mi vista. Dice, decidid de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Busca lo que es justo, den sus derechos a los oprimidos, haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Venid pues y disputemos, dice Yahvé. Así fueren vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán. Y así fueren rojos como el carmesí, cual la lana quedarán. Es decir, blancos como la nieve. Se volverán todos blancos como la nieve. No importa el pecado tan grande, que el hombre que se arrepiente de verdad y regrese a Dios, le hace un hombre nuevo. Le hace un hombre nuevo. Cuando el ladrón arrepentido estaba en la cruz, crucificado, ¿qué es lo que le decía? Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Se arrepintió de verdad, ¿eh? Porque el otro ladrón le decía: hey, tú puedes salvar al mundo y tantas cosas más que haces, ¿por qué no te salvas a ti mismo y sálvanos a nosotros? Y el otro le dice: tú no te das cuenta que tú y yo merecemos de verdad lo que nos están haciendo, porque lo merecemos, es el pago de nuestros delitos. Pero este pobre hombre, ¿qué culpa tiene? Y mirándolo le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Se arrepintió de verdad. Y en ese momento, ¿qué es lo que Jesús le dijo? Tú tranquilo, yo calmado. De hoy en adelante estarás en el paraíso. Bastaba solamente el arrepentimiento, de verdad, ¿eh? No importa el pecado más grande que puedas tener, basta el arrepentimiento y regresar a Dios. El Señor siempre te va a amar y te va a perdonar, ¿no? No hay que esperar más. Por eso el Padre Amatuli pone en su libro: no hay que esperar más. Lo más pronto es
volver a Dios y pedir a Dios que nos perdone, que podamos regresar a Él. En base a eso, luego entonces en su librito, en la página número 44, ahí tenemos lo que se llama la confesión, el regreso al Padre, en el número 6 punto. La confesión, el regreso al Padre. ¿Sí lo tienen? ¿Lo tienen todos en la página 44? No vayas a leer otra página en blanco, ¿no? ¿Sí está bien? Sí, está bien. Entonces, el camino de la vida y el camino de la muerte. Esa es la situación. Hacer un buen examen de conciencia indica de que es camino de la vida o camino de la muerte. ¿Qué es lo que nosotros exactamente queremos? El camino de la vida. Pues el Señor pone delante de nosotros, ¿no? El camino de la vida o el camino de la muerte. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 30, del 15 al 16 y versículos 19 al 20. ¿Alguien que nos ayude a leer qué es lo que dice? Hermano, el lip, ¿puede leer? Sí. Mira, yo pongo hoy ante ti vida y felicidad, muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos de Yahvé, tu Dios, que yo te prescribo hoy, si amas a Yahvé, tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y multiplicarás. Yahvé, tu Dios, te bendecirá en la tierra a la que vas a entrar para tomarla en posesión. Pongo hoy por testigos contra vosotros al cielo y la tierra. Te pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando Yahvé tu Dios, escuchando su voz, viviendo unido a Él, pues en eso está tu vida, así como la prolongación de tus días, mientras habites en la tierra que Yahvé juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Volver a Dios, volver el camino. Está en nosotros. La decisión siempre va a ser nuestra. Eso sí, Dios siempre va a respetar la libertad humana. Siempre va a respetar la libertad humana, ¿no? Por eso entonces en uno está, al hacer mi examen de conciencia, yo tomo la decisión y decir, yo me arrepiento hoy de todo lo malo que he hecho. Por eso los pasos de la confesión es examen de conciencia y luego dolor de los pecados y luego propósito de enmienda. Es uno de los más importantes también. Propósito de enmienda es decir, no quiero volver a hacer lo que he hecho yo. No quiero volver a lo mismo. Si en tu propósito de enmienda de repente se te chispoteó, bueno, no te preocupes, te levantas y sigues adelante, porque estás en tu propósito de enmienda. El problema es que no estés en tu propósito de enmienda. El propósito de enmienda es hacer un propósito de no volver a cometer lo mismo. Entonces, examen de conciencia, dolor de los pecados. Si no hay dolor de los pecados, mi confesión es nulo. No puede ser posible. Propósito de enmienda, decir mis pecados al confesor. Absolución de los pecados. Y el último se llama cumplir la penitencia. Voy a cumplir la penitencia que me dieron. Si me dijeron, ve y participa con devoción en la siguiente misa, voy y participo con devoción en la siguiente misa. ¿Sí? Ok, entonces es importante ver que dentro de esto, examen de conciencia nos ayuda justamente a pensar quiénes somos, cómo somos y cómo actuamos. ¿Cuáles son los frutos
¿Cuáles son los efectos espirituales del sacramento de la penitencia? En la página 53 de su librito están en el número 9. Eso es importante porque nos ayuda a pensar sobre los efectos. Los efectos espirituales del sacramento de la penitencia son: 1. La reconciliación con Dios, por la que el penitente recupera la gracia. Primero es reconciliarte con Él. Es como aquella persona que ofendió mucho a su papá y quiere estar en paz con Él. También nosotros le fallamos a nuestro Dios, que es bueno con nosotros. Nos duele haberle fallado. 2. La reconciliación con la iglesia. La iglesia somos todos nosotros, es decir, todos los bautizados. Si en algo le has fallado a tu hermano, por eso en la Santa Misa, antes de la comunión, ¿qué es lo que nos dicen? Para poder pasar a comulgar, ¿qué es lo primero antes de pasar a comulgar? Estar en paz con todo, por eso, con todos. Por eso nos dicen: dense fraternalmente la paz. Porque si en algo yo he fallado a mi hermano, que es de la iglesia, o sea, yo quiero estar en paz con él, dale la mano, pues. Danse un abrazo, ya te reconciliaste. Ahora sí, pasa a recibirlo. Porque si yo tengo odio en mi corazón, la Biblia dice que primero hay que ponerse en paz con tu hermano. Antes de presentar tu ofrenda, si te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, vete y ponte en paz con él y después regresa y presenta tu ofrenda. Esa es la situación. Entonces yo quiero estar en bien con la iglesia, por eso es la reconciliación. Los efectos es la reconciliación con la iglesia, es decir, la paz, estar con todos. Estar en paz con todos. 3. La remisión de la pena eterna contraída por los pecados mortales. Recibes esa remisión de la pena eterna, porque eso te llevaba a la muerte, pero ahora ya no te lleva a la muerte. Dios te ama y te ha perdonado y recibes una gracia. 4. La remisión, al menos en parte, de las penas temporales consecuencia del pecado. Y luego 5. La paz y la serenidad de la conciencia y el consuelo espiritual. Después de que haces un buen examen de conciencia, una buena confesión, encuentras paz y tranquilidad, ¿no? Ahora sí me siento mucho mejor, me siento tranquilo, ya no hay reproche de conciencia, Dios me ama y me ha perdonado. Y el último, 6, el acrecentamiento de las fuerzas espirituales para el combate cristiano. Eso lo dice también el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1496, ¿no? Ahí dice: confrontar Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces es eso, Dios te da fuerza para levantarte y seguir hacia adelante y luchar en tu vida cristiana. Estos son los efectos de una buena confesión. Pero es importante entonces, primero los pasos de la buena confesión: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, decir mis pecados al confesor, y después absolución de los pecados y cumplir la penitencia. Muy bien, esos son algunos pasos importantes para la buena confesión. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? Porque si no hay duda y pregunta, sí, hermano. Por ejemplo, cuando uno sabe que ha ofendido a una persona, le ha lastimado, y uno le pide el perdón, pero la otra persona no acepta. Sí, ¿cuál es? O sea, porque uno supuestamente uno toma la delantera porque sabe bien que cometió una falta contra el prójimo. Okay. Y entonces, pues, está uno arrepentido, va uno y le pide perdón, pero la otra persona no acepta. Ahí, ¿cómo se tomaría eso? Ahí uno ya no tiene culpa, tú ya te libras de la culpa. Aquí la situación es que tú des el perdón. Si la otra persona no la recibe, ahí no pasa nada. ¿Se acuerdan ustedes de la Biblia que dice, den la paz? Si la persona es hombre de paz y recibe la paz, se quedará la paz. Si no, la paz regresará a ti. Lo importante es que tú das la paz, tú perdonas a esa persona, o que le has fallado o que te ha fallado, pero tú lo perdonas. ¿Sabes que ya no pasó? Borrón y cuenta nueva. Yo, la verdad, no deseo nada contigo. Yo quiero desearte lo mejor, quiero que tú tengas paz y tranquilidad. Si yo te he fallado, yo te pido que me perdones. Pero tú me has fallado, yo vengo y te digo, te perdono por lo que hiciste. No guardo rencor contigo.
Entonces es eso, si tú das la paz, pero la otra persona no la quiere, esa paz regresa contigo. No pasa nada. Gracias. Tú te libras prácticamente. Sí. Es una buena confesión. Ok, otra pregunta. Por ejemplo, he escuchado personas decir que, por ejemplo, no voy a mentir una mentira piadosa, pero sigue siendo mentira. O sea, por más pequeña que sea o piadosa que sea, sigue siendo mentira. Ahora, la gravedad, yo sé que existe como la gravedad de cada pecado. Entonces, ¿cómo se le explicaría a una persona así de eso? Es lo que se le llama pecados veniales y pecados mortales. O sea, una mentira piadosa, o sea, evidentemente se convierte como un pecado venial. Pero si estás con pecado venial frecuente, después también se puede convertir en pecado mortal. Porque muchos, o sea, Se va acumulando, ¿no? como se va acumulando, o sea, es eso, o sea, te mal acostumbras y cuando te das cuenta ya otras cosas que te lleva a otras cosas que no es. Eso es, por eso pues, se evita todo eso, ¿no? Ciertamente los pecados veniales se perdonan en la confesión al inicio de la Santa Misa, con el yo pecador, se perdonan. Pero es importante, si yo ya sé que es un pecado mortal, mejor quiero confesarlos, porque solamente se absuelve con la confesión. Pero entonces sí se puede, pecado venial, entonces evidentemente se puede convertir en un pecado mortal. Padre, y como por ejemplo cuando uno tiene un familiar que está muy enfermo y si hay alguna situación en la familia y si la persona, el familiar enfermo, pregunta por esa persona que está en situación grave, y si uno como hijo o hija le puede uno decir como una mentira para que ese familiar no se agrave más de lo que está. Sí, allí ya se convierte en un aspecto moral. O sea, si la persona, para no hacerle daño, porque dicen, si yo le digo a esta persona que está enferma, un familiar suyo de cáncer, alguna cosa, y está enferma y eso le va a llevar más rápido a la muerte, mejor no le digo, mejor diré alguna otra cosa. Ahí se dice lo que dice el hermano, una mentira como si fuera una mentira piadosa. No deja de ser mentira. Sin embargo, por un bien moral, es bueno para ayudar a la persona en su salud. Y eso no es un pecado mortal, evidentemente. ¿Y lo tiene uno que confesar, ese? No, ese ya no se confiesan, por eso son pecados veniales. Por eso yo en mi confesión al entrar en la Santa Misa, yo le digo, Señor Dios, tú conoces mi corazón, que para bien de mi hermano o mi hermana, yo no le dije esto porque, Señor, tú conoces la gravedad en la cual se encuentra. Y ya uno pide perdón y adelante, no pasa nada. O sea, por eso son cosas, hay entre niveles, ¿no? de actos, de comportamientos. Hay cosas que no merecen ni la muerte ni pecado, o sea, en verdad que no. Por un bien moral, no dice esas cosas. Sí. Ok, yo tengo otra pregunta. Por ejemplo, ahorita que mencionó en la cruz que estaban los dos malhechores y que uno sí reconoció que pues, es un pecador, ¿verdad? Entonces se puede decir que él cometió un pecado, pero sin la intención de cometerlo, pero lo cometió, pero se arrepintió. Ahora, puede haber personas que dicen, no, yo cometo pecado, acabo el Señor me perdona. Pero ya está uno conscientemente de que va a cometer un pecado, pero también está conscientemente de que Dios lo perdona. Pero ¿cómo funciona eso? O sea, porque hay personas que también dicen así. Sí, o sea, pero tú no sabes en qué momento Dios te agarra así. O sea, por eso no puede uno estar jugando. O sea, como ya vi que el ladrón fue perdonado, pues así también lo voy a hacer yo. No sabes si vive para hacer un accidente ni tiempo te da para decir, yo en ese momento le pido perdón a Dios. Olvídate, en ese momento no te acuerdas de nada de pedir perdón. Un accidente son segundos y va. Y ya, si pierdes la vida, ni siquiera te da oportunidad de... ¿no? Pues el ladrón, por lo menos, ahí estaban los dos crucificados, el tormento y todo eso, y se dieron cuenta que ellos lo que estaba pasando. Y ese sí le pide perdón a Dios, hay un proceso. Por eso a veces también Dios es tan bueno, dicen que la enfermedad, a veces Dios nos purifica a través de ella. Por ejemplo, la enfermedad del cáncer, ¿no? Que no son curables, y ahí está sufriendo, padeciendo. Pues uno tiene tanta oportunidad de pedir perdón a Dios en todas las cosas malas, pero no todas las personas mueren de cáncer.
Hay unos que son mortales, hay unos que son accidentes, hay unos que son, por ejemplo, los tornados que vienen aquí en Estados Unidos. Me pongo a pensar de repente. En México los delincuentes que matan a las personas de repente. de repente que te matan, ¿no? O en México que están esos terremotos, de repente un sacudón, boom, se desploma tu casa y te quedas atrapado. Y de noche ni siquiera te da tiempo de arrepentirte. Entonces, ¿cómo vas a pensar que sí? Voy a jugar con Dios y voy a decir, antes de morir le pido perdón por al cabo que Dios me perdona. Pues eso no va para allá. No es jugar con la gracia, sino es reconocer que Dios sí es bueno, que desde ahora yo le pido que me perdone en mis faltas y me voy acercando más a Él, en ese sentido. Sí. Yo, padre, le tenía una pregunta, pero es más bien regresando al primer tema que nos dio. Usted hablaba sobre la creencia de las supersticiones, brujería y todas esas cosas. Un día me tocó un caso de una señora que viene y me platica que alguien le tiró brujería en su casa y cosas así. Me han tocado muchas experiencias escuchar. Bueno, esta señora viene y me platica que alguien le tiró brujería ahí en su casa y que le han pasado muchas cosas malas y así, ¿verdad? Solo que yo solo le respondí, ¿verdad? Y respondo en mi interior y también un poquito con ella porque me ha puesto mucha atención, de decirle, ay, no te preocupes, si ahí está enterrado, déjalo, no lo muevas, no le hagas caso, no te preocupes. Pero esta persona me dice, o sea, ¿cómo puedes pensar así si mi papá se murió de brujería? Ella me lo aseguró, mi papá por eso se murió. Solo que digo, bueno, será mucho mi ignorancia, a lo mejor no fue como a mí no me está pasando, quizás yo lo puedo ver de esa manera, pero quizás hay que ver lo que ella siente, ¿verdad? Y yo me adelanté, quizás fui agresiva, no sé, solo que, como le digo, muchas veces me ha tocado escuchar esas cosas aquí afuera de la iglesia, porque tengo pues que decir cosas ahí vienen las gentes y me comparten sus experiencias. Solo que a veces digo, quizás me tengo que preparar más para darles una respuesta correcta. La otra personita aquí presente, ella me pudo ayudar un poquito con su conocimiento que sabe, pues. ¿Qué le podría haber, mi pregunta es, ¿qué le tendría que haber dicho yo a esta señora? Que no tenga miedo, pero o sea, tú me lo dices porque no estás pasando por eso. Sí, claro. Lo más recomendable, claro, primero es concientizar a la persona que el único que tiene autoridad sobre uno es Dios nuestro Señor. Y que las demás personas no nos pueden hacer daño porque ellos no tienen poder sobre ti. El único poderoso es Dios nuestro Señor. Y que el mal sí existe, el mal. La fuerza del mal sí existe. Pero si tú crees en Dios, en nombre de Cristo Jesús, a ver por ejemplo el Evangelio de Marcos en el capítulo 15, ¿qué es lo que dice? En mi nombre, ¿qué cosa van a hacer? Expulsarán a los demonios. Entonces, si tú estás con Dios, el demonio en persona se va, o sea, no te hace daño porque ¿quién es a tu Señor? A Dios nuestro Señor. El Salmo 23 lo dice muy bien, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. Aunque vaya por valle tenebroso, ningún mal temeré porque tú estás conmigo. Con tu vara y tu callado me dan seguridad. Pero lo primero es tener presente de que Dios es mi único Señor y Salvador y que me cuida, me libra de todos los males y de todos los peligros. Y después entonces decirle, aunque la persona venga y te aviente una gallina allí que porque está embrujada o sino que ya está hechizada y eso te va a hacer daño, esto no me va a hacer daño. No me va a hacer daño. Ahora bien, hay un virus que puede soltar un animal enterrado allá, eso sí puede ser un virus, es un virus, ¿no? Pero si está enterrado, pues ¿qué me va a hacer haciendo daño? Pues, no pasa nada. El problema es que un animal muerto que lo tienen allá, pues no lo vas a dejar, porque como no me va a hacer nada, pues ahí lo voy a dejar. No, pues por higiene, quita esa cosa allí y tíralo a la basura, lo que sea. Porque entonces son cosas, ¿cómo podemos en este caso manejarlo? Primero es concientizar a la persona de que hay un Dios que nos ama, nos cuida, nos protege y que el Señor es nuestro pastor, nuestra luz. En el Salmo 91, a la sombra del Altísimo no temo el espanto nocturno. ¿Quién es el que te ayuda? Dios, nada más. Lo demás, lo que acabamos de ver, nadie tiene autoridad sobre ti para que domine sobre ti. El orden de las cosas es Dios, el hombre y las cosas. Yo sobre mí, yo sobre las cosas. Las cosas están a mi servicio. No las cosas me van a dominar y van a mandar sobre mí. Y nadie tiene autoridad sobre ti humanamente hablando. Solamente Dios nuestro Señor.
El mal sí existe, sí, pero si le doy cabida. Pero si le doy cabida a él, claro, también me puede hacer bailar. Pero si tú confías más en Dios, evidentemente la fuerza del mal no da, sea porque se va. Sí. Sí, mire, la persona que habla, la hermana Violeta, yo también estaba presente ahí, entonces ya después yo hablé con ella, pero la persona esta no está en gracia, y ya no y va con los curanderos, entonces yo le dije que tiene que acercarse a Dios, porque mientras sí tiene las puertas abiertas al mal. Exactamente. Y ella misma, eso fue lo que yo le hablé, así como dice usted, de meter conciencia de que si usted está lejos de Dios, le van a ir a hacer sus cosas y el mal le va a entrar. ¿Por qué? Porque usted está abierta también a eso, usted lo trae en las manos de Dios, porque ¿cómo Dios nos va a proteger? Como dice usted, respetando los mandamientos, no andar yendo al curandero, no andar yendo con los brujos, y recibir el cuerpo del Señor Jesucristo, de Santo Rosario, de todo eso. Entonces yo después hablé con ella y ya después ella me dijo que no, y le dije, su esposo, nadie vienen a la iglesia, pero no reciben la comunión. Eso, o sea, la situación es, si le damos cabida al mal, el mal claro que sí nos hace daño. Si nosotros no le damos cabida al mal, Dios es nuestro Señor y Él siempre nos va a cuidar y nos va a proteger. Hermanita. Sí, yo tengo una pregunta acerca del tema del pecado. Por ejemplo, como en el trabajo, a veces cuando hay demasiada comida que se tiene que tirar, entonces pues los jefes dicen, si te lo llevas vas a perder el trabajo, pero a veces también yo me quedo como que, pero y lo voy a tirar, si yo sé que afuera hay mucha gente que necesita, y cada vez que pasa esto me siento como con una culpa, como que pues que hago. Sí, en ese sentido usted no tiene que sentir culpa porque no es usted el que está haciendo. Usted le gustaría, son las personas que dicen luchar por la justicia. Lo que realmente, a mí me gustaría que esto no sucediera así, pero aquí la situación no soy yo el que mando, hay alguien que manda sobre mí, las autoridades o tu patrón o la gente que ve todo. O sea, no lo puedo recoger porque si lo recojo después a mí me va mal en el trabajo o alguna cosa, ¿no? Entonces, en su momento, si hay un momento, pues hablar con las autoridades y decirles, ¿saben qué? Pues yo veo eso, porque a veces piden opiniones, ¿no? Se reúnen, pues es que ven bien, que ven mal, cómo camina la empresa, cómo vas. En su momento yo puedo dar una opinión. Yo opino que, por ejemplo, ¿no? El alimento que se tire y tantas cosas más, haya un lugar en donde se puede recolectar y llevarlo a la gente más necesitada, no a la vista de los demás, porque si no luego también la empresa viene abajo, sino más bien discretamente buscar una forma, buscar como un modo, un estilo. Pero lo que nosotros queremos es no tirar alimentos, no nos gustaría que nadie tire los alimentos, el alimento es sagrado. Entonces, por eso nosotros quisiéramos aprovechar, pero no se puede, pues hay cosas que no. Por eso en ese sentido no tenemos que sentir culpa nosotros. Nos duele lo que está sucediendo, pero hay cosas que no es nuestra culpa. Y hay que luchar luchar por la justicia, evidentemente. Sí. Usted y luego el hermano. Mire, pasó una ocasión que una palabra que como no hablan español bien, que mal interpretó la palabra, se ofendió. Entonces, le llamaban, contestó, entonces le hablaron a la hermana de y algunos hermanos. Pero ella dijo que sí perdonaba y todo por el teléfono. Entonces la hermana le habló para atrás a esta persona y dijo, sí te perdono y todo, pero fue una palabra que se dio, como no entienden bien en español, interpretó mal. Entonces, sí te perdono y todo, le dijo, pero ¿se vale perdonar por teléfono o tiene que ser frente a frente? No hay confesión en línea, porque si hubiera confesión en línea, es decir, por teléfono, pues qué fácil. O sea, yo desde aquí le hablo al padre, ¿sabe qué, padre? Me siento muy mal, pero me arrepiento, mira, hice esto, aquello, lo que sea. No es un tipo de confesión, no hay confesión en línea, no se puede. O sea, la confesión es personal, tienes que acudir. Hay dos tipos de absolución, está la absolución individual o la absolución como en general, ¿no? Pero entonces solamente la confesión válida es la que te acercas al confesor, tú como penitente dices tus pecados, el confesor te da la absolución de tus pecados. Pero no es en línea, no es por teléfono, no es hablar y para que me perdone mis pecados. Ahora, en cuestión de que si se malinterpretan algunas cosas
por alguna palabra que se diga. Lo importante del penitente es que confiese con sinceridad, y si el sacerdote no entendió bien lo que dijiste y te da la absolución, tampoco es tu culpa. De todos modos, tú quedas libre del pecado que uno confiesa, ¿no? El penitente tiene que ser sincero en su confesión. Es decir, la sinceridad es lo más importante en el penitente, en el confesor, en el que está confesando. Tú te arrepientes de verdad de todo corazón de tus pecados, vas y confiesas, aunque el sacerdote, porque muchos dicen, es que padre, yo fui a confesar y el padre se estaba durmiendo. No te preocupes, porque a última hora el que va a perdonarte es Dios nuestro Señor a través del sacerdote. El sacerdote solamente utiliza una fórmula: por el poder que me ha conferido la iglesia, yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios es quien te perdona ese pecado a través del sacerdote, ¿no? Entonces, aunque él no haya escuchado bien porque está cansado, ahí se durmió y no, padre, y no sé si vale mi confesión, tu confesión sigue siendo válida, porque es importante lo que hay en tu corazón, lo que tú confiesas, lo que tú dices, ¿no? Hermano. Sí, mira, referente a la confesión, si una persona se porta bien y otra persona lo empieza a atacar tanto que al último después dejan de hablarse, después se hablan de vuelta y esa misma persona empieza a atacarlo de vuelta, se dejan de hablar y lo vuelve a atacar ya, digamos, tercera vez. Entonces ya uno mejor deja de hablar a esa